Buenas tardes a los que ya están conectados. Que ¿Me pueden decir si se escucha bien? Ok, bueno, vamos a esperar un rato para que se conecten más compañeros antes de iniciar la clase. Bueno, en la clase de hoy vamos a terminar en cuerdas y comenzaremos con ondas sonoras. De ondas en cuerdas vamos a ver la última versión, digamos así, de la interferencia de ondas en cuerdas, que es cuando tenemos dos cuerdas unidas que tienen densidades de masa diferentes. Aquí dice ver apéndice porque parte de los desarrollos matemáticos que vamos a utilizar en la clase están completos en el apéndice. Yo no voy a poner todos los detalles aquí en la clase. Ese apéndice se publicó a principios de esta semana, entonces ustedes ya lo tienen en módulo 7. Vamos a hacer un ejercicio de superposición de ondas en cuerdas y luego pasaremos a iniciar el punto 2.5, que es onda sonora. Vamos a ver algo sobre origen y naturaleza de las ondas sonoras. Vamos a hablar un poco del espectro auditivo humano. Vamos a hablar de las ondas de presión y de la intensidad de sonido. Antes de continuar, les quería mencionar que esta parte de interferencia de ondas en dos cuerdas unidas no está como tal explícitamente en el programa del curso, pero yo lo vi en el libro de Douglas Figueroa y me pareció, además de interesante, darlo importante también porque esto nos está relacionado, o sea, lo vamos a relacionar más adelante con la interferencia de ondas electromagnéticas y vamos a ver que hay muchos parecidos. Entonces, de alguna manera, esto nos ayuda a introducir mejor más adelante la interferencia de ondas electromagnéticas. Y el programa tampoco menciona origen y naturaleza de las ondas sonoras, pero a manera de introducción creo que es importante mencionar esto. Entonces vamos con el problema de interferencia de dos ondas, de ondas en dos cuerdas unidas. Primero vamos a plantear el problema. Se tienen dos cuerdas homogéneas cuyas densidades de masa son mu sub 1 y mu sub 2, las cuales están unidas en el punto x igual a 0. O sea, para facilitar el análisis vamos a poner el origen del sistema de coordenadas en el punto de unión de las dos cuerdas. Cada cuerda tiene su propio número de ondas, es decir, K1 para la cuerda 1 y K2 para la cuerda 2. Omega, que es la frecuencia angular, es común para las dos cuerdas. Las dos cuerdas oscilan de manera sincronizada. Desde la cuerda de la izquierda incide una onda y sub i de xt igual a sub i coseno de omega t menos k sub 1 por x. Y aquí se escribe x menor o igual que 0, justamente porque 0 es el punto de unión de las cuerdas. Entonces, todo lo referente a la onda incidente va a tener un subíndice i. Entonces, aquí tenemos i para la identificación
de la perturbación e I para la identificación de la amplitud. Y como la onda existe en la cuerda 1, entonces el K que corresponde es K sub 1. Continuando con el planteamiento, se producen una onda reflejada y una onda transmitida, que están dadas por lo siguiente. La onda reflejada tiene su índice R, entonces Y sub R de XT igual a A sub R coseno de omega T más K sub 1 por X. Entonces, al decir aquí que X es negativo, significa que esa onda está en la cuerda 1 y por eso también tiene aquí K sub 1. Y el hecho de que tengamos un signo más acá significa que la onda reflejada viaja en dirección contraria a la onda incidente, que tenía un signo menos. Entonces, en la cuerda 1 vamos a tener el fenómeno de la interferencia de la onda incidente reflejada, que son dos ondas de amplitudes en principio diferentes, que tienen el mismo número de ondas y viajan en direcciones diferentes. Entonces, eso es un caso especial de interferencia que vamos a estudiar acá. También tenemos la onda transmitida, que tiene su índice T. Entonces, Y sub T de XT igual a sub T coseno de omega T menos K sub 2 por X con X positivo. Es decir, que esta existe en la cuerda 2 y por eso el K tiene su índice 2. Y esta onda viaja en dirección de X positivo. Se van a determinar las amplitudes de la onda reflejada y transmitida y se va a estudiar la interferencia entre las ondas incidentes y reflejadas. Es decir, que estas amplitudes A sub R y A sub T en principio no son conocidas, solamente se conoce la amplitud de la onda incidente, que es la que teníamos en la lámina anterior. Bien, para hacer el análisis y poder encontrar esas amplitudes que son incógnitas, tenemos que tener ciertas condiciones, que las llamo aquí condiciones para el análisis. La primera condición es que la onda total en la cuerda de la izquierda es Y de XT igual a Y sub I de XT más Y sub R de XT. Es decir, que la onda total en la cuerda de la izquierda es la suma de la onda incidente más la onda reflejada. En segundo lugar, en X igual a 0 debe haber continuidad de las amplitudes de las cuerdas porque la cuerda no está rota. Entonces, la forma de escribir eso matemáticamente es que la suma de la onda incidente y reflejada evaluada en 0 menos, es decir, a la izquierda del punto de unión, es igual a la onda transmitida a la derecha del punto de unión. Entonces, el signo menos y más acá, como igual que el límite, significa que estoy a la izquierda o a la derecha del punto donde estoy evaluando el límite. En tercer lugar, tenemos que en X igual a 0 debe haber continuidad de las pendientes porque la tensión es la misma de ambos lados. Entonces, como estamos hablando de las pendientes, tenemos que introducir derivadas. Y son derivadas con respecto a la posición, derivadas parciales con respecto a X. Entonces, aquí tenemos la derivada parcial de la onda incidente con respecto a X en 0 menos, es decir, a la izquierda del punto de unión, más la derivada parcial de la onda reflejada con respecto a X, evaluada también a la izquierda del punto de unión, es igual a la derivada parcial de la onda transmitida con respecto a X a la derecha del punto de unión. Entonces, se espera que con este par de ecuaciones que tenemos acá, tengamos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas para resolver las incógnitas A sub I y A sub R. Bien, como les mencioné, los detalles están puestos en el apéndice, pero digamos que aquí vamos a ir un poquito más resumidamente.
Entonces, aplicando la primera condición, que es la de continuidad de la amplitud, se obtiene que A sub I más A sub R igual a sub T. Entonces, esta es una de las dos ecuaciones. Y aplicando la continuidad de las pendientes, que es la ecuación con las derivadas parciales, se obtiene esta otra ecuación. Entonces, tenemos un par de ecuaciones que son lineales para encontrar A sub R y A sub T. A sub I, como les mencioné, es dato. Y los números de onda K sub 1 y K sub 2 también son datos. Entonces, resolviendo el sistema de ecuaciones, se encuentra que A sub R es K1 menos K2 entre K1 más K2 por A sub I, y que A sub T es igual a 2K sub 1 entre K1 más K sub 2 por A sub I. Recuerden que los números de onda son unas cantidades positivas. Entonces, en estas expresiones que están acá, los denominadores siempre son positivos. El numerador de esta expresión siempre es positivo, pero el numerador de esta expresión va a ser positivo o negativo dependiendo de quién sea mayor, caso 1 o caso 2. Entonces, eso quiere decir que el resultado de A sub R puede ser positivo o negativo. Bien, para trabajar de manera más sencilla, vamos a definir unos coeficientes de reflexión y de transmisión. El coeficiente de reflexión lo vamos a denotar con la letra ρ. En algunos textos usan la letra R también. Pero yo decidí no utilizar la letra R porque R va a aparecer en algún momento como la constante de los gases ideales. Entonces, para no tener dos significados para la misma letra, prefiero utilizar una letra distinta aquí para el coeficiente de reflexión. Entonces, el coeficiente de reflexión lo denotamos con la letra ρ, lo definimos como el cociente entre la amplitud de la onda reflejada y de la onda incidente. Y entonces, de la expresión que tenemos en la lámina anterior, o sea, si pasamos A sub I dividiendo para acá, entonces el coeficiente de reflexión es K1 menos K2 entre K1 más K2. Entonces, ese coeficiente de reflexión está entre menos 1 y 0, cuando K1 es menor que K2, y está entre 0 y 1, cuando K1 es mayor que K2. Fíjense que en estas inecuaciones no están incluidos ni el menos 1, ni el 0, ni el 1. Profe, ¿Sí? en el chat le están pidiendo que si podría explicar qué es el coeficiente de reflexión o en qué afecta la onda. No, el coeficiente de reflexión es como una constante adicional que estamos calculando en función de las amplitudes de la onda reflejada del incidente, que teniendo una de las dos podemos calcular la otra. Y el coeficiente de reflexión se calcula se puede calcular con los números de onda, como lo podemos ver acá. Entonces, el coeficiente de reflexión nos va a permitir escribir de forma más sencilla la onda reflejada, y también cuando analicemos la interferencia de la onda incidente con la reflejada, nos va a permitir escribir la interferencia esa de una manera más sencilla. Entonces, los coeficientes de reflexión y de transmisión que vamos a definir es para simplificar un poco las expresiones que vienen más adelante. Entonces, como les decía, el coeficiente de reflexión, cuando K1 es menor que K2, es negativo, está entre menos 1 y 0. Y cuando K1 es mayor que K2, es positivo, está entre 0 y 1. Pero menos 1, 0 y 1 no están incluidos. Entonces, el 0 no está incluido porque para que esto me dé 0 tendría que ser K1 igual a K2, pero por definición las cuerdas son diferentes. Entonces, en ese caso tendríamos una sola cuerda, y por supuesto, si hay una sola cuerda, no hay onda reflejada, ni hay punto de unión, ni hay onda transmitida. Hay una sola onda, que es la onda incidente. Bien, para tener menos 1,
tendríamos que tener que K sub 1 es igual a 0. Eso no puede ocurrir. Y para tener 1 positivo, tendríamos que tener que K sub 2 es igual a 0. Eso tampoco puede ocurrir. Entonces, por eso no están incluidos ni el -1, ni el 0, ni el 1 en las inecuaciones. Por su parte, el coeficiente de transmisión se define como el cociente entre la amplitud de la onda transmitida y el de la onda incidente. Entonces, si nos vamos a 2 láminas antes de esta ecuación de acá, si pasamos a sub i dividiendo acá, a sub t entre a sub i, me queda 2K sub 1 entre K sub 1 más K sub 2, y eso es lo que definimos como el coeficiente de transmisión. Bien, como ya habíamos analizado hace un ratico, esta expresión que está acá, todas las constantes son involucradas son positivas y aquí tenemos una suma. Entonces, tanto el numerador como el denominador son positivos y eso me da que el coeficiente de transmisión siempre es positivo. El 0 no está incluido porque tendría que ser K sub 1 igual a 0 y eso no puede suceder. O sea, el número de onda no puede ser igual a 0. Bien, los coeficientes de reflexión y de transmisión también se pueden escribir en términos de las densidades de masa. Para eso lo que hay que hacer es escribir el número de ondas en función de la velocidad y de la frecuencia angular. La frecuencia angular, como es común, entonces lo que tenemos que hacer es escribir las velocidades en función de las tensiones y las densidades de masa, y como las tensiones también son iguales, entonces al final me queda solamente las densidades de masa, las tensiones se simplifican. Entonces me queda esta expresión para el coeficiente de reflexión y esta otra para el coeficiente de transmisión. Entonces la expresión del coeficiente de reflexión es negativa cuando la densidad mu sub 1 es menor que mu sub 2 y es positiva cuando mu sub 1 es mayor que mu sub 2. O sea que cuando la cuerda 1 es más liviana por unidad de longitud que la cuerda 2, entonces tenemos coeficiente de reflexión negativo, y cuando la cuerda 1 es más pesada por unidad de longitud que la cuerda 2, el coeficiente de reflexión es positivo. Y bueno, el coeficiente de transmisión, como antes, siempre me da positivo. Bien, ahora vamos a trabajar con la superposición de la onda incidente y reflejada en la cuerda de la izquierda. La superposición de las ondas produce esta onda. Esta es la resultante de la suma de las dos ondas incidente y reflejada. Como escribimos la A sub R en función de A sub I y Rho, entonces aquí en esta expresión podemos sacar factor común A sub I. Me queda coseno de omega t menos K sub 1, que es la contribución de la onda incidente, más Rho por coseno de omega t más K sub 1 X. Esta es la contribución de la onda reflejada. Fíjense que viaja en dirección de X negativo y esta parte viaja en dirección de X positivo. Entonces, para simplificar esta expresión que tenemos acá, en este caso lo más conveniente es trabajar con números complejos. Entonces, partimos de la identidad de Euler, E a la más menos I por Z, es coseno de Z, más menos I por seno de Z. Y aquí sacamos que el coseno de Z, donde Z será el argumento de que tenga cada una, es la parte real de la exponencial E sub IZ, E a la IZ, que se llama también exponencial compleja. Entonces, haciendo este cambio
se obtiene que la onda producto de la superposición de la onda incidente reflejada se puede escribir de esta manera: a sub i c de x coseno de omega t más alfa por x. Entonces, esto que está acá, como no me aparece omega t menos kx ni omega t más kx, esto no es una onda viajera, sino que es una onda estacionaria. La amplitud de esta función que está acá es a sub i por c de x. Y esta función coseno de omega t más alfa de x lo que me dice es que en cada punto voy a tener una oscilación con el tiempo. Con el desarrollo que está en el apéndice, se obtiene que esta función c de x que está acá es la raíz cuadrada de 1 más rho cuadrado más 2 rho coseno de 2k sub 1 por x. Entonces, esto forma parte de la amplitud de esta función que está acá. Y este ángulo alfa de x es menos arco tangente de 1 menos rho entre 1 más rho por tangente de k sub 1 por x. Entonces, las funciones c de x y alfa de x depende del valor del coeficiente de reflexión. Y bueno, también depende del signo. Porque si el signo es negativo, entonces esta expresión dentro de la raíz va a ser negativa. Y esta 1 menos rho, si rho es negativo, eso me da mayor que 1. En cambio, si rho es positivo, 1 menos rho da menor que 1. Entonces eso me va a influir en los valores de los ángulos que me pueden dar resultados de esta expresión que tenemos acá. Entonces, como les mencioné hace un ratico, y de xt es una onda estacionaria cuya amplitud a de x, fíjense, la amplitud no es constante, como ya hemos visto en las ondas estacionarias de cuerda que están fijas en sus dos extremos. La amplitud depende de x y está dada por a de x igual a sub i, que es la amplitud de la onda incidente, multiplicada por la función c de x que encontramos hace un momento. Entonces, a sub i raíz cuadrada de 1 más rho cuadrado más 2 rho por coseno de k sub 1 por x. Entonces, antes de analizar con más detalle esta expresión que está acá, podemos intuir que esta ecuación va a tener unos máximos y va a tener unos mínimos. Y entonces, por lo tanto, a esta onda estacionaria le vamos a poder asociar unos nodos, que es donde están los mínimos, y unos antinodos, que es donde están los máximos. Entonces, vamos a ver cuál es la ubicación de los nodos y los antinodos. Entonces, sin necesidad de sacar derivadas, sabiendo que rho dentro de esta expresión es una constante, el valor máximo de lo que está dentro de la raíz, o mejor dicho, el valor máximo de esta raíz depende del valor máximo de lo que está dentro de la raíz, porque la raíz cuadrada es una función creciente. Y para el máximo de esta expresión, tenemos que hacer que el coseno de 2k sub 1 por x sea igual a 1, porque rho es positivo. Entonces, en los máximos, haciendo coseno de 2k sub 1 por x igual a 1, se obtiene que la posición de los antinodos está dada por esta expresión que está acá,
Aquí se obtienen valores negativos porque estamos en la cuerda de la izquierda, que es para X negativo. Entonces aquí tenemos, dependiendo de los valores de M que le demos, vamos a tener los diferentes antinodos. Y con M igual a 0, tengo un antinodo justamente en X igual a 0. Para obtener los nodos, que es los mínimos, tenemos que hacer que el coseno de 2K1 por X sea igual a menos 1. Y de allí se obtiene esta expresión para los nodos. Entonces, el primer nodo está en menos lambda cuarto, el segundo está en menos 3 lambda cuarto y así sucesivamente. Entonces, los nodos y los antinodos están intercalados uno con el otro. O sea, primero viene el primer antinodo, después viene el primer nodo, después viene el segundo antinodo, después viene el segundo nodo y así sucesivamente. La distancia entre dos nodos consecutivos o entre dos antinodos consecutivos es lambda 1 medio. Y la distancia entre un nodo y un antinodo consecutivo es lambda 1 cuarto.